La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La sagrada y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Estamos en una serie de estudios bíblicos sobre la verdad que os hará libres. Y he tomado este pasaje por varias ocasiones para hacerles saber de que Dios nos pone en el carril correcto. La verdad nos hará libres. Si confiamos en su gloriosa verdad, que es Cristo Jesús, y en su poderosa palabra, entonces traeremos la victoria más excelente para nuestras vidas. Jesús dice en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esas palabras les dijo el Señor Jesús a los que estaban creyendo en su poderoso nombre. Y agregó el Señor diciéndoles: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ciertamente, Dios ha decretado su verdad para que la creamos. La verdad produce la esperanza más grande y poderosa que el hombre necesita. Produce la vida, los cambios grandes que el hombre esté esperando recibir. ¿Cuántas personas consultan con los brujos con el propósito de ver si hay un cambio en su vida matrimonial, en su noviazgo? Otros buscan para ver si logran obtener algunas finanzas, cómo obtener el número de la lotería más fuerte, más centrado para ganar cualquier fortuna. Lastimosamente que la confianza en esas cosas lo lleva a la perdición, lo lleva a la confusión y lo lleva al desastre completamente día tras día. Ahora bien, Dios nos ofrece su verdad. La verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que recibe a Jesús está en la vida, está en el correcto camino, va rumbo a la eternidad con Dios. Lastimosamente que hay millones de personas que menosprecian el regalo de Dios. Ciertamente la vida eterna es un regalo de Dios, pero millones la rechazan porque no saben valorizar la grandeza de este poderoso regalo que Dios nos ofrece. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 13, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Cristo, que quiere decir recibe a Jesús. A través de Jesús vas a poder tener acceso a la presencia del Dios Santo, del Dios grande, del Dios glorioso, del Dios supremo. Y Jesús agrega diciendo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lastimosamente que son millones de personas que aborrecen la verdad, pero aman tanto la mentira. Aborrecen la justicia, pero aman el 100% la injusticia. Todo eso produce perdición, todo eso produce tragedia, todo eso produce totalmente la desgracia
que lo conduce al desastre más terrible. Mas Dios dice, entrad por la puerta estrecha, porque el que entra por la puerta estrecha encuentra paz, encuentra el regocijo, encuentra la libertad. El que entra por la puerta estrecha tiene la certeza de la vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo. Cuando el hombre entra por esa puerta estrecha que es Cristo, entonces es bendecido, es prosperado. Ahora, porque estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Lastimosamente, son pocos los que encuentran esta puerta angosta, ese camino angosto, porque la gente le gusta vivir a su propio antojo sin saber que van rumbo a la perdición eterna. Pero aquellos que hemos encontrado la puerta angosta y el camino angosto, entonces hemos encontrado la vida, la esperanza, hemos encontrado el consuelo, los cambios que nuestra vida necesitaba. En Juan capítulo 1, verso 9 se nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, fue enviada a este mundo para que no vivamos más en las tinieblas, para que no vivamos más en el pecado, sino que vivamos en la luz, que es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la luz. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció cuando él vino aquí a la faz de la tierra. Jesús vino a un pueblo llamadas sus ovejas. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Declara en Juan capítulo 1, verso 11. Ciertamente el propósito de Cristo es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los que están sanos, vino por los enfermos. No vino por 99 ovejas que se encuentran justos y salvados en el aprisco. Él vino por la oveja perdida. Él vino por esa drama que se ha extraviado. Él vino por ese hijo pródigo que se ha salido con su fortuna para derrocharla con prostitutas y borrachos. Dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la clave principal para que usted obtenga la victoria excelente. Es recibir a Jesús en su corazón. Una vez que lo reciba y cree con toda sinceridad en ese nombre que es sobre todo nombre, y acepta que Cristo sea su Señor, entonces a partir de allí usted recibe toda autoridad, toda potestad de ser hecho hijo de Dios. En eso se muestra la grandeza del amor amplio, alto y profundo del Dios eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree ciertamente goza de la bendición, pero el que rehúsa creer está bajo condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque ama la luz, ama la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero las personas que aman más el pecado, es decir, las tinieblas, aman servir a Satanás y a sus demonios, y siguen pecando y pecando,
sin saber que la paga del pecado es muerte. Eso trae totalmente el derribo espiritual del individuo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre acepta el regalo de Dios, el eterno Padre, que nos ha dado, ese regalo es el Hijo mismo del eterno Padre celestial. Es el regalo que usted debe de recibir para que obtenga la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Nunca jamás se le olvide. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, si aún no tiene usted una sincera y franca y pura y genuina relación personal con el Señor Jesucristo, entonces está en tremendo peligro. Usted tiene un problema espiritual que no solo Dios puede resolver. Es decir, en otras palabras, que solamente Dios sí puede resolver. Fuera de Dios no existe nadie que pueda resolver el problema de su pecado. Recalcando, usted tiene un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesús, usted está en peligro. Ese peligro es que usted está sin esa relación con Jesús. Y eso es estar en muerte, estar en peligro, estar en el deslizadero que termina en el mismo infierno. Sin esta relación con Jesús, ustedes están separados sin esperanza de Dios. Como decía en Romanos capítulo 3, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero no olvide que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús fue enviado para darnos vida, pero debemos aceptarlo, debemos recibirlo. Si rechazamos a Jesús, rechazamos la vida. Si rechazamos a Jesús, estamos aceptando la muerte. Si rechazamos a Jesús, estamos rechazando la vida eterna y estamos aceptando una condenación terrible. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, nos dice en el verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente Jesucristo puede darnos vida, sacándonos ciertamente de nuestros delitos y pecados. Nadie lo puede hacer más que Él. Debemos darle oportunidad a Jesucristo para que lo saque de ese lugar. Usted que se encuentre en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la hechicería. Usted que se encuentra robando, matando y destruyendo. Usted necesita que Dios lo ayude a salir de esa situación, de esa adversidad que lleva de vida. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo lo está conduciendo a la destrucción terrible. Mas Dios no quiere que usted perezca. Lo que Dios quiere es perdonar sus pecados, borrar sus iniquidades, limpiarlo con la poderosa palabra y con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice que Cristo es el que da vida, aun cuando nos encontramos muertos en delitos y pecados, en los cuales nosotros los creyentes anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, igual que usted. Andábamos conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos así, mas gracias que por la fe en Cristo Jesús, nuestra vida ha cambiado. La suya puede cambiar, la suya puede tener cambios gloriosos, entre los cuales también nosotros los creyentes, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, confesando nuestros pecados, Él fue fiel y justo en extender su mano, su misericordia, su ternura, su compasión para darnos completa libertad de nuestros pecados. Es decir, nos liberó de las garras del diablo y del pecado y nos hizo aptos para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos en esas condiciones. También estábamos sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De igual manera como usted se encuentra ahora. Mas Dios ciertamente nos trajo hacia su amado Hijo Jesús y nos estableció en el reino de Cristo. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, eso era yo, lo mismo que algunos de ustedes. Como muchos de los que me escuchan éramos, nosotros éramos también en otro tiempo extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado nuestro Señor Jesucristo con nuestro amado Padre. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto da a entender que Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Él llevó todas nuestras maldiciones y las clavó en la cruz para que usted y yo tengamos vida, para que usted y yo tengamos esperanza, para que usted y yo podamos vivir eternamente en plenitud de justicia, en plenitud de la gracia de Dios, en la plenitud de la santidad y en todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Si aún usted no tiene una sincera y franca, pura y genuina relación personal con el Señor Jesucristo, tiene un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesús, ustedes están espiritualmente muertos en su propio pecado. Y el estar muertos en sus propios pecados, si mueren así físicamente, esto los conduce a la segunda muerte. La segunda muerte es la separación total del hombre de Dios y de Dios del hombre. ¿Qué situación más terrible? Vivir en el pecado es vivir bajo condenación, pero vivir perdonados es vivir con la vida eterna, es vivir seguros de que estamos en Cristo y que somos salvos. El mismo Dios nos da esa bendición. Las Santas Escrituras nos habla en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre, sin Dios y sin esperanza. Pero para eso fue enviado Cristo, para rescatarnos. Él dice claramente, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Los enfermos son los que están tumbados en todo delito de pecado. Cristo vino por ellos. Yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Yo era perdido. Usted se encuentra perdido. Debe entonces dejar que el Señor lo encuentre porque anda buscándolo. Por cuantos todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios,
Según Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pero gracias a Jesús, Jesús es la esperanza, Jesús es la salvación, es la vida que el hombre necesita. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5. Cuán interesante es esta verdad. Si acudimos a esa verdad y nos apropiamos de ella, somos bienaventurados, somos dichosos. Colosenses 3:13, es decir, Colosenses capítulo 2, verso 13, recalcando la cita. Colosenses capítulo 2, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Ese es el propósito, es el plan de Dios para usted también. Si los creyentes ya logramos esa bendición, ahora usted que no se ha entregado a Jesús, es para usted también la victoria, pero usted debe de obtenerla, debe de recibirla por la fe, aceptarla por la fe y deleitarse por la fe que es en Cristo Jesús. Si aún no tiene una sincera y franca y pura y genuina relación personal con el Señor Jesucristo, entonces tienes un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesús, usted es hostil ante Dios, y esa hostilidad contra Dios lo está llevando paso a paso al barranco más profundo y terrible. Pero si usted viene reconociendo que necesita un gran Salvador llamado Jesucristo, entonces usted ha dado el paso principal y el más glorioso y sublime para su propia victoria, de recibir el perdón de sus pecados, la restauración de su vida y la esperanza de la salvación eterna. Leemos en el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 10, ese pasaje es tan interesante que usted lo memorice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuán importante es que entendamos que Dios ha planificado una gran salvación para nuestras almas. Pero el hombre que la rechaza tiene toda la pérdida total. Pero aquellos que oyendo la oferta, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación y se apercata, la recibe por la fe y se apropia de ella por la fe, esta persona es dichosa porque llega totalmente a ser amigo de Dios y Dios de él o de ella. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, un enemigo es hostil, un enemigo es desesperante, un enemigo también es una persona que hostiga en todo aspecto, desespera, angustia. Así estábamos nosotros los creyentes anteriormente, éramos hostiles contra Dios, pero Dios tuvo compasión, se esmeró por alcanzarnos, de él salió, de su plena voluntad salió enviarnos a Cristo Jesús para reconciliarnos con él. En vez de matarnos, en vez de echarnos al infierno, determinó mandarnos a Jesús para que creamos en él y a través de él nos amistemos con Dios. Porque Pablo dice claramente por la inspiración del Espíritu,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo, nuestro Salvador eterno. Pablo continúa en otra carta diciéndonos en Romanos capítulo 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ciertamente, el hombre que no se ha arrepentido está en una tremenda enemistad y no se sujetan a Dios. Les invitamos a los cultos y no aparecen. No tengo tiempo para ir a la iglesia, pero tienen tiempo para ir a pecar toda clase de pecado. No les da vergüenza. Se van a los bailes, se van a hacer cosas terribles y espantosas, pero se sienten bien supuestamente. No te sientes bien, te sientes amedrentado, angustiado, no puedes dormir. Sientes que los demonios se encaraman sobre tu pecho. Te sientes angustiado. ¿Cuántas veces tú que me estás oyendo has querido hasta quitarte la vida? Porque el pecado produce muerte. Esa es la paga del pecado. Pero necesitas a Jesús. Él te ofrece el 100%, el limpiarte, el restaurarte, el darte vida, el darte consuelo, el levantarte del lodo para que estés en una roca puesta en alto. Dios quiere levantarte y que sea su instrumento de gloria. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El problema es que la carne es enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse. ¿Cuántas personas uno les da tratados en las manos y lo que hacen es hacerlo burujón y lo tiran enfrente de uno? Otros se atreven hasta tirarlo en nuestra propia cara, pensando que están haciendo bien. Es que eso da a entender que no tienen la capacidad de sujetarse a la ley de Dios. La odian, la menosprecian. Pero usted debe de ser hoy inteligente. No menosprecie la misericordia de Dios. Acéptela, recíbala para que tenga la dicha de gozar de las riquezas grandes y gloriosas. Y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Reconcíliese usted. Si lo hace, hoy mismo tendrá la paz y tendrá la amistad de Dios en su corazón. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.